Bueno, les decía, la idea de esta clase es que podamos terminar de ver el último capítulo sobre plusvalor, el capítulo 10 de plusvalor relativo, y mi idea es que podamos poner en común, las distintas conclusiones que fuimos teniendo a lo largo de los distintos encuentros, ¿sí? Como habíamos dicho, esta es una primera propuesta de lectura y abordaje de una parte pequeña, pero la primera parte fundamental de lo que es la obra de Marx, El Capital, ¿sí? Estamos llegando entonces al capítulo 10 sobre el plusvalor relativo. De la clase anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el proceso de producción? Que en el capítulo 5 está asociado a la producción de plusvalor, ¿sí? Acá me gustaría que veamos una cuestión previa, ¿sí? Cuando llegamos a la categoría de plusvalor, habíamos dicho que había que analizar esta fórmula por la cual ese dinero se transformaba en capital. ¿Se acuerdan? Que decíamos que justamente la característica central de la producción capitalista es que transforma al dinero, una vez convertido ese dinero en medios de producción y puesto ese dinero a través de los medios de producción en un proceso de trabajo, al finalizar el mismo se obtiene una mercancía que al venderla me permite a mí obtener más dinero que el capital inicial adelantado. Por eso decíamos que la fórmula del capital, el D' era mayor al D o al capital inicial colocado en determinada actividad. Que esta es la fórmula general del capital, o sea, la sociedad capitalista se guía por un proceso por el cual la producción, a través de un capital adelantado, permite, una vez obtenido el producto y vendido, un capital o una suma de dinero superior a la previamente adelantada, ¿sí? Y esta era la fórmula por la cual se rige el funcionamiento de la sociedad capitalista. O sea, la producción, dijimos, de mercancías está orientada a un fin, que es el fin, ustedes bien saben, el fin de lucro, o sea, la idea de que el capital necesariamente tiene que valorizarse para poder volver a reinvertirse, y esto era un ciclo permanente, continuo, ¿sí? O sea, la sociedad capitalista permanentemente lleva a que los capitales vuelvan a ser reinvertidos y vuelvan a buscar una valorización mayor, ¿sí? Esto es un ciclo permanente, es un ciclo vital de vida de lo que es el capital y la sociedad capitalista, ¿sí? Habíamos dicho entonces que justamente el aporte de Marx a la economía política clásica era que esa diferencia de capital o esa valorización, ese plusvalor, se obtenía no del proceso como hasta entonces se creía, que era de vender más caro de lo que se compraba, o sea que el plusvalor se originaba en el comercio, sino veíamos cómo en el comercio no se creaba ningún valor nuevo, ¿se acuerdan? Sino que a lo sumo lo que se hacía era redistribuir un valor ya existente, con esta idea de que uno vende más caro de lo que compra, pero cuando vuelve a comprar, vuelve a pagar más caro de lo que compró, entonces esa diferencia se iba trasladando entre los compradores y vendedores, pero no se creaba nada nuevo. Entonces había que ir al ámbito de la producción, donde ese dinero se destinaba a producir la mercancía, y es ahí donde Marx, en su investigación, da a luz la existencia de un sistema específico del capitalismo, que era el que le permite obtener esa diferencia, no a través del comercio directamente, sino a través de la producción. Aunque había que realizar una actividad comercial, y esto llevaba a ver que el capitalista, guiado por esta idea de comprar y vender, va a encontrar entonces la fuerza de trabajo como una mercancía más. ¿Se acuerdan? Que esa mercancía más tiene una cualidad distinta a las otras mercancías, porque en el consumo de esa fuerza de trabajo, cuando el capitalista contrata al obrero y lo pone a trabajar, obtiene justamente del trabajo del obrero
valor y la posibilidad de que ese valor sea superior al valor adelantado por el capitalista en concepto de pagarle a la fuerza de trabajo lo que se puede denominar un salario. O sea que la cualidad de la fuerza de trabajo es que, puesta a trabajar, el capitalista tiene la posibilidad de obtener más valor del que el que previamente adelantó por ella, ¿sí? Y acá esa definición entonces nos llevaba al concepto de plusvalor, ¿sí? Y en el capítulo 5 había una distinción, ¿se acuerdan? El capítulo es el proceso laboral, habla de un proceso laboral o proceso de trabajo. Y valorización, ¿sí? Bueno, ¿esto por qué es importante? Porque llegado a la idea de poder contar con este plusvalor, el proceso de trabajo, en toda la primera parte del capítulo, no sé si lo pudieron ver, ojear o algo, más o menos, bueno, en la primera parte van a encontrar toda una descripción general de cualquier proceso de trabajo, ¿sí? Entonces habla de los elementos que componen un proceso de trabajo, independientemente de que sea bajo el modo capitalista de producción, ¿sí? Entonces va a elementos generales. Hace una definición de lo que es el trabajo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda? El trabajo, ¿cómo lo define? En general, ¿no? Todo trabajo implica un esfuerzo, ¿sí? Lo define como una actividad orientada a un fin, o sea, desarrollamos determinada actividad con determinado objetivo. Esa actividad orientada a un fin, que es un trabajo en general, se aplica sobre un espacio o un objeto de trabajo. El objeto de trabajo del hombre, hasta ahora, y va a seguir siendo inevitablemente, es la naturaleza, o sea, el hombre se desarrolla sobre la naturaleza, y de esa naturaleza también obtiene medios para transformar esa naturaleza, ¿sí? Va a encontrar medios que luego se van a ir complejizando y se van a transformar en herramientas con las cuales esa actividad del hombre sobre la naturaleza se facilita, ¿sí? Desde lo más elemental que tiene el hombre, que son sus manos o sus fuerzas físicas, hasta la posibilidad de contar ya con objetos de la naturaleza, luego perfeccionados, como puede ser una piedra, o de una piedra puedo armar un hacha, etcétera, etcétera, y voy complejizando esas herramientas con la cual transformo la naturaleza, ¿sí? Bueno, este proceso que él va describiendo en general, no obstante, en el capitalismo, adquiere una característica particular, que es que está organizado esa producción de mercancías para que el capital previamente adelantado, con el cual, con este capital, se compró materia prima y se compró fuerza de trabajo para ponerlo a producir y obtener una mercancía distinta a la materia prima, porque esa materia prima se va a modificar, y esta mercancía la voy a vender para luego obtener, dijimos, una suma de capital o de dinero superior. Bueno, la característica entonces de ese proceso de trabajo es que en esa transformación lo que busca es que el capital adelantado, el dinero adelantado, como decíamos antes, al final del proceso sea mayor, ¿sí? Entonces, no es solamente un proceso laboral, un proceso de trabajo, un proceso de producción, sino de cosas, ¿no? De mercancías, de cosas útiles en cuanto a valores de uso, sino que también son mercancías en cuanto que son portadoras de valor, y por ende el proceso también es un proceso de producción de valor, ¿sí? O un proceso por el cual el dinero inicial se valoriza y se transforma en más dinero, ¿sí? Entonces, lo particular es que el proceso de trabajo es un proceso de valorización, un proceso de creación de valor y de plusvalor, ¿sí? Esa es una característica propia de lo que decíamos antes, de cómo está organizada la economía en la sociedad capitalista, ¿sí? Guiado con esta idea del fin de lucro o de la valorización del capital adelantado. Entonces, decíamos que el concepto de plusvalor en ese capítulo 5 está asociado a esta posibilidad de que yo contrato la fuerza de trabajo
ahí decíamos, bueno, en realidad el capitalista firma esta especie de convenio. Cuando firma el convenio, hace como cualquier otra mercancía, la compra, ¿sí? Excepto que esta mercancía tiene esa particularidad de poder utilizarla, si la va a comprar durante un tiempo determinado, y durante ese tiempo la va a poder utilizar, va a disponer de ella, ¿sí? Entonces hablábamos de una jornada laboral, ¿se acuerdan? O sea, la compra por una jornada. Supongamos que esta jornada tiene 10 horas de trabajo. O en realidad dura 10 horas, ¿sí? La jornada laboral. Entonces, en esas 10 horas, cuando uno va a trabajar, tiene que cumplir con determinada función específica de ese proceso de trabajo, ¿sí? Adentro de la fábrica o del lugar de trabajo, uno desempeña una labor específica, ¿sí? Durante un tiempo determinado. Entonces decíamos que cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo, va a pagar un precio como paga por cualquier otra mercancía, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se componía el valor o el precio de la fuerza de trabajo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que determinaba el valor de la fuerza de trabajo? O el salario, ¿no? Bien, muy bien. O sea, hago un cálculo, dice Marx, de todas aquellas mercancías o del valor de todas las mercancías que se necesitan para que el trabajador pueda todos los días volver a trabajar, ¿sí? Es una mercancía particular, la fuerza de trabajo, que permanentemente necesita reproducirse nuevamente. O sea, el trabajador tiene que volver a su casa, comer, ¿sí? Tener tiempo de descanso, y poder, en el mejor de los casos, recrearse para poder al otro día volver a ejercer su trabajo durante 10 horas, ¿sí? Entonces, todos esos bienes o mercancías que permiten que el trabajador todos los días vuelva a hacer este proceso, son los que sumados constituyen el valor de la fuerza de trabajo. Acuérdense que habíamos dicho que este concepto no solo remite al valor específico que adquieran las mercancías que conforman el salario, sino también tienen un componente histórico-moral, ¿se acuerdan? Que lo hace relativo en relación a la posibilidad que tenga la clase trabajadora de elevar sus reclamos, ¿sí? Y pedir que efectivamente esa canasta de mercancías incorpore otro tipo de mercancías, ¿sí? O sea, conquistar el derecho a que la salud esté ahí incorporada, la educación, el servicio de transporte, la posibilidad de pagar una cuota para construir una casa o comprar una casa, bueno, muchas otras variables que hacen también a que la fuerza de trabajo se pueda reproducir. Y eso es algo variable porque avanza y retrocede de acuerdo a la capacidad de negociación que tiene la clase trabajadora con los capitalistas al momento de fijar efectivamente cuáles son los salarios, ¿sí? En determinado país y en determinado contexto histórico, ¿sí? Hay veces que la relación de fuerzas es más favorable y hay veces que es menos favorable, entonces los salarios se acercan más al mínimo indispensable para la subsistencia, ¿sí? Y también decíamos que el salario incluía el componente de reproducción más general de la fuerza de trabajo, que era cómo permitir que la familia obrera se reproduzca, ¿sí? Porque no nos olvidemos que al trabajador le va a seguir en su cargo o en su puesto algún familiar, ¿sí? Entonces, ese salario va a representar, no obstante, va a representar una determinada cantidad de horas de trabajo para obtenerlo, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la fuerza de trabajo, podemos poner un ejemplo de que se la obtiene en 6 horas de trabajo, ¿sí? En 6 horas de trabajo se obtiene el equivalente de todos aquellos bienes o mercancías y servicios que hacen a
su valor, ¿sí? El tema acá pasaba por lograr, el capitalista tenía que lograr que cuando contrata la fuerza de trabajo, la jornada total de trabajo no se detenga en 6 horas, ¿sí? No se detenga en 6 horas, sino que prosiga un tiempo más. Porque si se detiene en 6 horas, ¿qué sucedía? Si la jornada laboral era solo de 6 horas. No hay plusvalor, entonces, muy bien, sí, no hay plusvalor. Entonces eso le generaba un problema al capitalista, que era que su objetivo, que era lograr un D', un capital mayor al adelantado, no se cumplía. Entonces tenía que contratar no solo la fuerza de trabajo, pagarla a su valor en el mercado, sino ponerla a trabajar o consumirla más tiempo del equivalente a su reproducción, ¿sí? Entonces, acá donde aparece el concepto de plusvalor y lo que Marx denomina plusvalor absoluto, ¿sí? Esta diferencia, en este caso de 4 horas, es un plusvalor absoluto. O sea, está íntimamente ligado a la posibilidad de extender la jornada laboral todo el tiempo que pueda en relación al tiempo que lleva reproducir la fuerza de trabajo. Bueno, acá, ¿qué les parece? Hay de algún modo un límite, ¿sí? Por un lado decíamos que la característica específica del capitalismo, a diferencia del esclavismo o de la servidumbre, es que compra la fuerza de trabajo por un tiempo determinado, la jornada laboral, y no compra a la persona, ¿sí? Acuérdense que si él compra y la jornada laboral es de 24 horas, ahí ya dejaría de comprar la fuerza de trabajo y estaría comprando a la persona entera, porque dispondría de todo el tiempo de esa persona para sí mismo, y esa persona perdería su libertad absoluta. El capitalismo en realidad lo que hace es contratarte por un tiempo, durante ese tiempo dispone de tu fuerza de trabajo, y el tiempo restante es tiempo que de algún otro modo el trabajador dispone de su propia fuerza de trabajo para hacer lo que él disponga, ¿sí? Puede descansar seguramente porque termina muy cansado, puede recrearse o, como sucede a menudo, tiene que ir a trabajar a otro lado para poder tener un salario acorde a lo que vale su fuerza de trabajo o acorde a la posibilidad de reproducirla, ¿sí? A no ser pobre, ¿sí? Entonces, acá lo que es importante ver es que hay un proceso, entonces, de búsqueda de que la jornada laboral sea lo más larga posible, ¿sí? Las jornadas laborales del siglo XIX estaban superando ampliamente las 10 horas, ¿sí? Llegaban en algunos casos a las 16 horas o incluso más. Marx, en uno de los capítulos que sigue, al capítulo 5, en lo referido al salario, va a destacar toda una serie de legislaciones que se fueron implementando en Inglaterra y en Europa en relación a cómo trabajar, o sea, cómo reglamentar la extensión, entre otras reglamentaciones del proceso de producción y cómo se aprovechaba la burguesía del trabajador, la extensión de la jornada laboral, ¿sí? La clase obrera va a pelear durante mucho tiempo que se reduzca la jornada laboral, porque justamente era una jornada extenuante por salarios bajos y que llevaban justamente a un nivel de autodestrucción y de alienación insoportables. Entonces, bueno, hubo a lo largo de la historia de la clase trabajadora muchas huelgas y muchas luchas que terminaron con mártires, como son los mártires de Chicago en Estados Unidos, de los cuales, bueno, se celebra en honor a la pelea por reducir la jornada laboral a 8 horas, para luego tener 8 horas de descanso y 8 horas de recreación.
lo que hoy comúnmente se denomina festejo del Día del Trabajo del 1 de mayo, ¿sí? Para los socialistas no es un día de festejo, sino justamente un día de reivindicación de la necesidad de quitarle al capital y tener para la clase trabajadora la mayor cantidad de tiempo disponible para su propia vida, para su recreación, para su descanso, ¿sí? Bueno, entonces, esto ha sido objeto hasta el día de hoy incluso de peleas permanentes por reducir la jornada laboral. Cada vez que se reduce la jornada laboral, sin reducir el salario, sí, si mantenemos en 6 horas para producir el salario y vamos reduciendo de 10 a menos, ¿quién pierde? Pierde el capitalista y el trabajador gana no en salario, sino gana en tiempo libre de estar adentro del proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, esto hasta el día de hoy, bueno, hace poco, si no me equivoco, nuestro ex diputado, el candidato Nicolás del Caño, presentó un proyecto, o se presentó a través de él y Miriam Bregman, un proyecto para el área de transporte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que es colectivos, reducir la jornada laboral a 6 horas. Hace ya unos cuantos años, los trabajadores del subte de la Ciudad de Buenos Aires también, después de muchísimas peleas y también presentando un proyecto de ley, lograron que se declare insalubre y reducir la jornada laboral a 6 horas. Bueno, hay muchas áreas por insalubridad y otras no, pero que tranquilamente, si es por una cuestión del punto de vista técnico, la jornada laboral se podría reducir a mucho menos horas de las que hoy actualmente se está trabajando, ¿sí? Entonces, es un reclamo muy importante permanentemente en esa puja por el tiempo de trabajo y el tiempo para el trabajador de no trabajo, de recreación o descanso, que atenta directamente contra la ganancia capitalista, ¿sí? Abiertamente, y contra su propia esencia de valorizar el capital a través de apropiarse de ese trabajo no pago, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá de lo que es el plusvalor absoluto? Sí. Yo disculpe para calcular la plusvalía. Sí. En ese caso. Sí. Lo que tendría que hacer sería restar a las 10 horas la fuerza de trabajo y la remuneración. Claro, acá, claro. Estas 4 horas son la diferencia. Y en lo que es el salario ya se tiene implícita la cuenta del capital, del desgaste del capital, teniendo en cuenta como trabajo acumulado. No, el salario es el salario para el trabajador. Es solo eso. Sí. Entonces para calcular plusvalor también tengo que restar lo que se llamaría costos de producción por fuera del salario, que es el gasto del capital, que el capital lo toma como acumulado. Sí. Todo lo que no es pago al trabajador, ¿sí? Es plusvalor, y de ese plusvalor después en la sociedad capitalista, ¿no? El capitalista decide qué hace. Ahí entra todo un dilema de qué hace con ese plusvalor. Por eso decía antes, la característica es que, a ver, le voy a poner, a diferencia por ahí del casino, donde uno va a valorizar su dinero para obtener más dinero, excepto los que se transforman en fanáticos o entran en lo que se llama el vicio, que no pueden parar de ir todos los días. Para el capitalista, de algún modo, el sistema capitalista es algo en lo cual no puede dejar de hacerlo, porque la única forma de sostener es que ese plusvalor vuelva a reinvertirlo. Entonces tiene que volver permanentemente, y esa vuelta implica reponer el capital gastado. O sea, las máquinas que se van depreciando, tiene que reponerlas. E incluso es más, ahora con plusvalor relativo, vamos a ver cómo el capitalista se ve permanentemente impulsado a cambiar las máquinas e incorporar máquinas mejores. Y eso implica utilizar justamente esa plusvalía para volver al mismo proceso permanentemente. Entonces hay un dilema también de cuánto de eso vuelve y cuánto de eso lo usa para su propio disfrute, ¿sí? El capitalista podría decir, bueno, entro una vez, valorizo mi capital, saco y me voy, como si fuera el casino, y no vuelvo más. No, se vuelve permanentemente porque es lo que le permite al capitalista ser capitalista, ¿sí? Ahora, no obstante eso, sí genera una tensión permanente en cuánto de ese plusvalor se va a volver a reinvertir y cuánto no. De hecho, bueno, lo que contaba Paula en el primer encuentro y los que
si pueden seguir las notas que estamos sacando de sus columnas de opinión en Izquierda Diario, hay un debate mundial con los principales economistas y analistas internacionales sobre la muy baja inversión. O sea, la inversión capitalista sale de acá. ¿Sí? O sea, hay un problema con que la burguesía obtiene mucha plusvalía, pero poco de esa plusvalía va a inversión para generar más plusvalía a través de la producción. ¿Sí? Hay un problema de que toda esa plusvalía obtenida, muy poca de esa vuelve al proceso de valorización a través de la producción, y gran parte de ella va hacia lo que es más bien la especulación financiera. Por eso también la superabundancia de cuentas offshore, Panamá, papers, etc. Es parte de un problema actual de que no saben cómo volver a valorizar, porque hay problemas de valorización. ¿Sí? No me voy a meter en todo ese tema, pero sepan de que parte de la actualidad tiene que ver con algo muy sencillo de qué hacer con esta plusvalía. Para el capitalista, y sostener su sistema, sí o sí lo tiene que reinvertir. Por eso todos los problemas que hay en el mundo, y bueno, y también la traducción en la política, ¿no? Que cada vez hay versiones o fuerzas políticas cada vez más extremas, polarizadas entre sí, que responden a un problema muy agudo que tiene el capitalismo y que se agudizó del año 2008, por el cual el capital no logra tener la suficiente capacidad de valorización, y eso, bueno, le genera trastornos de todo tipo, y que eso tiene consecuencias directas sobre la clase trabajadora y la población, ¿no? No es que es solo un problema del capitalista que no sabe qué hacer con su dinero. Bueno, entonces, en plusvalor absoluto hay que tener en cuenta que en el proceso de trabajo, en esa jornada laboral de 10 horas, se crean 10 horas de valor. Y ese valor se reparte entre lo que cuesta reponer la fuerza de trabajo diariamente y la diferencia, que es el valor creado por el trabajador y que se lo lleva el capitalista. ¿Sí? Hasta acá, si uno lo compara con otros sistemas de producción o modos de producción, en realidad el capitalismo no tiene una gran diferencia. ¿Sí? El esclavo trabajaba todo el tiempo que el amo disponía de él, y hasta que su fortaleza física y mental se lo permitía, y todo ese tiempo era tiempo de trabajo entregado al amo directamente. ¿Sí? O sea, no había una contratación de fuerza de trabajo, sino que todo el tiempo, las 10 horas, eran 10 horas entregadas al capitalista. Y en ese caso no era un capitalista estrictamente, sino era un amo que disponía de él para realizar distintas actividades. Aunque también los capitalistas utilizaron en sus orígenes, en muchos casos, el trabajo esclavo. ¿Sí? Bueno, no hace falta ir al sur de Estados Unidos para conocer un poco la historia de ahí. Pero, entonces, lo importante es que la plusvalía absoluta es, de algún modo, esta idea de una parte del tiempo es para que para que el trabajador sobreviva, y el resto del tiempo es trabajo entregado al capitalista, es algo que se ve en todos los modos de producción basados en la existencia de clases sociales productoras y apropiadoras de trabajo ajeno. ¿Sí? La diferencia está en lo que vimos antes, en que, bueno, en el capitalismo, fíjense que se parte de una igualdad, ¿sí? Que es la de la supuesta libertad del trabajador para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y que esa fuerza de trabajo, al ser una mercancía, tiende a pagarse, como todas las mercancías, por su valor. Entonces decíamos, cuando te contratan al trabajar, suponiendo que te pagan efectivamente el valor de tu fuerza de trabajo, se está realizando un intercambio de iguales. Entonces, en ese momento hay igualdad, ¿sí? Y es esa una de las también, una de los aspectos distintivos del capitalismo en relación al esclavismo, a la servidumbre, de que parte de una igualdad para luego, en el proceso de trabajo, transformarla en una desigualdad, en la posibilidad de hacerte trabajar más horas de las que corresponde al valor de tu fuerza de trabajo. ¿Sí? Ese es un aspecto distintivo del capitalismo. Pero después la idea de te hago trabajar la mayor cantidad de tiempo para que la mayor parte de ese trabajo
quede en manos del capitalista en este caso es común a todos los otros modos de producción, ¿sí? Bueno, el capítulo entonces el capítulo 5 entonces cerraba mostrando justamente cómo entonces ese proceso de trabajo y de elaboración de cosas, de mercancías, ¿sí? Es un proceso donde el capital que ingresa se valoriza y se crea más valor del originalmente adelantado, ¿sí? o más dinero del dinero originalmente adelantado. Bueno, ahora Marx dice, bueno, una vez que el capitalista sabe que puede obtener, contratando la fuerza de trabajo, una plusvalía, bueno, ¿cómo va a hacer para lograr permanentemente incrementar o obtener más plusvalía? ¿Sí? Bueno, una de ellas es la que vimos, es aumentar la jornada laboral, y esa es la que se denomina una forma de plusvalía absoluta, ¿sí? Aumento lo más que puedo la jornada laboral. La del capítulo 10, ya cuando hablamos de plusvalía relativa, se va a referir a dejar fija la jornada laboral, ¿sí? Manteniendo la jornada laboral de 10 horas, no obstante dice, bueno, hay que buscar una forma de que manteniendo esa jornada fija yo pueda, como capitalista, seguir obteniendo más plusvalía. ¿Sí? Bueno, sí, la forma, dice, es trabajar, entonces, ya no sobre la jornada laboral, sino sobre el valor de la fuerza de trabajo. Tratar de que la distancia entre la jornada de 10 horas y el tiempo que lleva a reproducir la fuerza de trabajo se haga lo más amplia posible, ¿sí? Que la diferencia entre 10 y 6 horas se haga lo más amplia posible. Para eso, si no puedo tocar la jornada laboral, necesariamente tengo que achicar el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Tengo que reducir el valor de la fuerza de trabajo. Al principio del capítulo hace algo así como... ¿Sí? Bueno, esta no sé si va a ser más gráfico, a mí me resultó gráfico, después lo llevamos a número, pero la idea es que la distancia, esta es la jornada laboral completa, ¿no? Esa jornada laboral se separa en un tramo, que es el tramo en el cual se trabaja para reproducir la fuerza de trabajo, y acá le pone trabajo necesario. Sí, necesario para que el trabajador reproduzca su fuerza de trabajo. Entonces, ese tramo de la jornada laboral total, en el esquema prima, se achica y se agranda el tramo de plus trabajo, o sea, del trabajo que supera el trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, este es el plus trabajo. El trabajador hace un trabajo plus, adicional. Entonces, extender esa parte es extender la plusvalía relativa. ¿Por qué es relativa? Bueno, porque en este caso está relacionada con el tiempo de trabajo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Está en relación. En la medida que yo achico el tiempo que me lleva a mí reproducir el salario o el valor de la fuerza de trabajo, es tiempo que gano como plus trabajo. Entonces, en el ejemplo de numérico, si la jornada tenía 10 horas y tenía 6 horas de trabajo necesario y 4 horas de plus trabajo, ahora puedo pasar a 4 horas de trabajo necesario y a 6 horas de plus trabajo. ¿Sí? Este es un ejemplo, la idea es reducirlo todo lo que más se pueda, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, sobre esta operatoria, que a simple vista, o sea, lógicamente es comprensible, si yo reduzco el valor,
¿Cómo se procede entonces a reducir el valor de la fuerza de trabajo? ¿Sí? Bueno, va a haber múltiples mecanismos. En el capítulo 10, Marx va a tratar de centrarse en el más importante, que es en el de abaratar las mercancías que conforman, lo que ya dijimos antes, el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? Los alimentos, la vestimenta, el transporte, la vivienda. Abaratar todo aquello que hace a la reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, bajar el valor de esas mercancías. ¿Y cómo se hace para bajar el valor de las mercancías? ¿Cómo bajo el valor de la mercancía? Sí, tengo que producir más. O sea, pero reducir el valor es sinónimo de reducir ¿qué? Voy a reducir los salarios, claro, sí. Ahora estoy reduciendo también, acuérdense, el tiempo, ¿no? O sea, esto que decimos acá es que todas esas mercancías que hacen al salario, ahora las puedo obtener en menos tiempo, ¿sí? Reduzco la cantidad de tiempo que necesito para producirlas. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo que aplicar nuevas tecnologías, nuevos procesos de trabajo para bajar el tiempo que necesito para obtener cada una de esas mercancías que hacen al valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Marx lo va a llamar fuerzas productivas del trabajo, ¿sí? Que hacen a esto que le estoy diciendo, la técnica, las máquinas, perfeccionamientos tecnológicos que permitan que esa cantidad de mercancías ahora se obtenga en menos tiempo de trabajo. Entonces voy reduciendo, si reduzco el tiempo de trabajo para obtener trigo, el tiempo de trabajo para obtener harina, para obtener pan, para obtener carnes, para obtener lácteos, etcétera, etcétera, voy reduciendo el tiempo de trabajo que me lleva a mí reproducir la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, voy borrando este acá. Esperen, vamos acá. Entonces, lo que hacemos es, hay una relación entre la fuerza productiva del trabajo y el valor de las mercancías, ¿no? En este caso, aquellas que constituyen lo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Ahí Marx les va a llamar medios de subsistencia. Todos aquellos elementos que hacen a la subsistencia del trabajador o mercancías, puedo reducir su valor. Bueno, cada vez que aplico mejoras tecnológicas a un proceso de trabajo, lo que logro es producir la misma cantidad en menos tiempo, o al revés, en el mismo lapso de tiempo, más cantidad, ¿sí? Pero de una u otra forma opera el mismo fenómeno, que es reducir el tiempo de trabajo necesario para obtener esas mercancías, ¿sí? Entonces, si yo abarato las mercancías de medio de subsistencia, voy a abaratar el valor de la fuerza de trabajo. Bueno, además de poder abaratar estas mercancías, va a haber un proceso de abaratamiento de los medios de producción de esas mercancías. Si yo, por ejemplo, mejoro las técnicas de cultivo, ¿sí?, voy a contribuir a que esos cultivos se obtengan con menos trabajo o en menos tiempo, y por ende el trigo pueda valer menos que antes, ¿sí? Y si logro entonces que las técnicas de cultivo, bajo el tiempo que se hacen necesario para obtenerlas, o imagínense una cosechadora, si yo logro que las cosechadoras ahora se obtengan en menos tiempo que antes, reduzco el tiempo de trabajo necesario para obtener cosechadoras, indirectamente lo que estoy haciendo es bajar el tiempo de trabajo necesario para obtener trigo, ¿sí? Entonces, ya sea que bajo el valor de las mercancías, que son medios de subsistencia, o los medios de producción, o el valor de los medios de producción, que hace a obtener medios de subsistencia. Si estaríamos
más que nada por ahora ligados al ramo de los alimentos, de la actividad agrícola, ganadera y la producción de alimentos. La podemos extender a la producción textil, porque hay que vestirse. Bueno, lo podemos extender a la fabricación o la elaboración de medicamentos, transporte, etc. Pero permanentemente entonces el capitalista va a buscar nuevas tecnologías que ahorren el tiempo de trabajo necesario para obtener aquellos bienes que constituyen el valor o que hacen al valor de la fuerza de trabajo. Y de esa manera puede ir obteniendo durante la misma jornada de trabajo, sin modificarla, más plusvalor. ¿Sí? Bueno, por eso, a diferencia del plusvalor absoluto, dice Marx, la plusvalía relativa es la forma específica o histórica específica del modo capitalista de producción. ¿Sí? Justamente porque consiste en un sistema donde permanentemente se está buscando revolucionar las tecnologías y las metodologías de trabajo para obtener más plusvalor. O sea, plusvalor relativo, o sea, para tratar de abaratar, acelerar lo más que se pueda el proceso de trabajo y abaratar el valor de las mercancías, y en particular aquellas mercancías que hacen al valor de la fuerza de trabajo. ¿Sí? En esto radica una diferencia histórica muy importante, porque justamente el sistema capitalista lo que hace es lograr, por un lado, un volumen de trabajo, de plusvalor o de excedente económico como nunca antes se había visto en la historia, y hace de la actividad económica un proceso de trabajo ligado a obtener cada vez más excedente, porque es tan grande el excedente que logra a partir de desarrollar estas fuerzas productivas del trabajo, que puede organizar su economía en función de permanentemente buscar ampliarlo todo lo que más pueda. ¿Sí? Un poco lo que decíamos antes, un proceso que se inicia y que no tiene fin por parte del capitalista. ¿Sí? Claro, y se combina, porque al mismo tiempo que, por ejemplo, puede mejorar las máquinas, pero al mismo tiempo no deja de sacar plusvalor absoluto, o sea, extendiendo las jornadas laborales de una constante pelea. Sí, claro. Estas son formas, son formas puras. En los hechos, después, las dos formas, absoluta y relativa, se van mezclando. ¿Sí? Desde ya, el capitalista puede incorporar una máquina nueva y mantener o hasta incluso extender la jornada laboral. Hay múltiples mecanismos. Ahora, desde el punto de vista de las formas puras, esta forma de la plusvalía relativa tiene un valor muy importante, porque hace del capitalismo un sistema basado no solo en la búsqueda de permanentemente aumentar el excedente o la plusvalía, sino que lo hace a condición de permanentemente revolucionar la técnica. Si ustedes analizan otro modo de producción, la técnica no cambiaba. O sea, se trabajaba la tierra siempre de la misma manera. ¿Sí? Y no había por qué modificarlo, porque todo el trabajo estaba basado en la explotación brutal de la persona que estaba en condición de esclavitud o de servidumbre. No hacía falta, porque las personas eran prácticamente animales en el sentido de la utilización de su fuerza bruta sin ningún tipo de límite, ¿sí? Excepto el límite de la vida o de la muerte de la propia persona. ¿Sí? En los sistemas esclavistas, la vida de la persona no valía nada, porque la persona era una mercancía, como podía comprar el amo, podía comprar un caballo, podía comprar 10 esclavos, para él eran exactamente mercancías puestas a producir para él. Ahora, el capitalismo lo que hace es generar este sistema que decíamos, por un lado, de libertad en relación a tener disposición de tu fuerza de trabajo como medio para poder vivir, y era una libertad ficticia, porque justamente el hecho de no poseer nada te lleva a vos a ir a ofrecerte en el mercado de trabajo a cambio de un salario,
pero una libertad sí, en el sentido de que no estabas más atado a que tu vida dependía de un amo o de un siervo o de la relación de atarte a la tierra que tenía el sistema de la servidumbre, pero también genera un cambio revolucionario para lo que es la historia de la humanidad, en el sentido de que este desarrollo de la fuerza productiva y de la técnica lleva a que, por un lado, cada vez se puede obtener más excedente, ¿sí? Y desde el punto de vista técnico, cada vez abreviar más el proceso de trabajo, el tiempo de trabajo para producir las cosas es cada vez menor, ¿sí? Ese es un aspecto que lo distingue entonces, porque incesantemente el capitalista está buscando revolucionar las técnicas. Por eso, bueno, cuando uno estudia historia económica o sociología o dentro de la carrera de la Facultad de Ciencias Económicas o de los ciclos básicos, ve un tema ineludible que es la revolución industrial, ¿sí? O distintas revoluciones industriales que hubo durante el siglo XIX y siglo XX, que hacen justamente mención a momentos de la historia donde la humanidad, a partir de cambios profundos en las formas de producir, en las técnicas sobre todo, logra un avance muy importante de esas fuerzas o capacidades productivas. Y eso es lo que le permite, entonces, por un lado, crear cada vez más cosas, cada vez más mercancías, paralelamente hacerlos con menos tiempo de trabajo, ¿sí? Y por otro lado, al ser un proceso en manos de los capitalistas de valorización, lo que obtiene es cada vez más plusvalor, ¿sí? La posibilidad de hacerse cada vez más plusvalor. Sí. No, una cosa que pienso y digo, por ejemplo, en los inicios de los ingenios azucareros, cómo se traía la gente para que trabaje en los ingenios, que trabajaban de sol a sol, pero se le pagaba con bonos, a su vez los bonos eran para comprar en almacenes de la propia empresa, o sea, era terrible, como, no sé, ahí queda todo una ganancia del 100% para el ingeniero. Sí. Ya sabía que era época de... No, pero antes sí los traían, o sea, directamente los traían, ya sea del sur de Bolivia, de Uruguay o del norte. Claro, sí, la historia misma de lo que vimos, creo que fue la clase, no me acuerdo cuál, que vimos un poco de la acumulación originaria. Que me preguntaban, claro, cómo el capitalista se hacía capitalista, o sea, cómo obtuvo este dinero inicial para iniciar todo el ciclo. Bueno, es un dinero que, al contrario de la historia oficial, que muestra una persona que se esforzó, que estudió, que hizo mérito, una palabra ahora muy de moda, justamente la posibilidad de hacerse ese dinero o capital inicial estuvo íntimamente ligado a una actividad completamente ilegal, de saqueo, de explotación, de esclavismo de la fuerza de trabajo, de engaño, en todos los lugares, bueno, la usura misma, el comercio, el contrabando, todo tipo de actividades que para lo que son los valores de libertad, fraternidad e igualdad son completamente opuestos. Pero bueno, esa es la verdadera historia oculta de cómo la burguesía hizo ese capital inicial para luego poder constituir una sociedad a su imagen y semejanza. Esto que decía antes del plusvalor relativo y el desarrollo de fuerzas productivas, paréntesis, en los ingenios sí hubo, o sea, en los ingenios hubo incluso, como en Inglaterra misma, colaboración directa del Estado, hubo reclutamiento forzoso a través del ejército, de poblaciones del Chaco, norte de Salta, Formosa, que los traían obligados, hubo, o sea, todo tipo de atropellos para constituir ese capital originario en la actividad azucarera, y donde, bueno, hubo decisiones políticas del Estado Nacional, la campaña que se hace bajo la presidencia de Roca, que no fue no al desierto, sino al norte argentino, para reclutar fuerza de trabajo, bueno, para desarrollar esta actividad. Entonces, lo que decía antes, el problema del plusvalor relativo es un cambio histórico porque está asociado a permanentemente revolucionar las fuerzas productivas, y eso lleva, por otro lado, a tener cada vez más cantidad de cosas, ¿sí? Y la necesidad cada vez de
volver a valorizar y volver a tratar de ahorrar en lo que hace al tiempo de trabajo necesario para sostener la fuerza de trabajo. Entonces, eso lleva permanentemente dos cosas. Una, por un lado, a tener que encontrar mercados donde colocar toda esa producción sobrante, ¿sí? Entonces eso lleva a la conquista de mercados, a una conquista territorial. También lleva a una conquista de fuentes de materias primas, salir a buscar materias primas para el proceso de trabajo. Acá habíamos comentado algo cuando fue el debate de la ley cerealera, ¿sí? En Inglaterra, muy ligada a la posibilidad de justamente hacerse de cereal para alimentar a la clase obrera inglesa a menor precio del que se obtenía en Inglaterra, como una forma también de plusvalía relativa, ¿sí? Entonces, buscar materia prima y también buscar fuerza de trabajo barata, ¿sí? El mundo en los últimos 20, 25 años tuvo la fortuna, los capitalistas, de encontrar en China un reservorio de millones de trabajadores que empezaban a salir del campo a la ciudad y lo hacían aceptando salarios muy bajos en comparación al resto del mundo, y ese reservorio de mano de obra muy barata es lo que le permitió, por un lado, a China hacer un desarrollo capitalista acelerado en muy poco tiempo, y por otro lado a los capitalistas centrales obtener allí la posibilidad de erradicar fábricas para producir muchas cosas que antes se hacían puertas adentro a muy bajo valor, ¿sí? Muy baratas, ¿sí? Y de esa manera aumentar su plusvalía relativa. Bueno, y ni hablar absoluta, porque en China trabajan jornadas similares al siglo XIX, ¿sí? Entonces, bueno, ese mecanismo lleva a una conquista territorial y de mercados para abastecerse de materias primas, de fuerza de trabajo, pero también lugares que compren la producción. Entonces, el capitalismo también necesariamente en su propia dinámica lleva a constituirse como un sistema mundial. Es inevitable que el capitalismo se transforme en un sistema mundial porque su propia dinámica de acumulación lo lleva permanentemente a expandirse por todo el mundo. ¿Sí? Si alguno tiene la oportunidad, y si no, se lo recomiendo, de leer los primeros capítulos del Manifiesto Comunista, escrito por Marx a mediados del siglo XIX, van a encontrar allí cómo él cuenta la forma en que la burguesía se va expandiendo y va creando un mundo cosmopolita acorde a sus ideales y sobre todo a sus intereses económicos y políticos. Pero bueno, radica en esta idea, ¿sí? Bueno, cuántas cosas, ¿no?, de esta relación tan sencilla entre el tiempo de trabajo y el tiempo de trabajo excedente. Bueno, otro elemento más que me pareció a mí, bueno, como para ir redondeando la idea de plusvalía relativa, al menos, o sea, plusvalía relativa entonces está asociado a que desarrollar las fuerzas productivas para abaratar el valor de las mercancías que corresponden a la fuerza de trabajo, ¿sí? que hacen el valor de la fuerza de trabajo. Entonces, permanentemente implica revolucionar las técnicas, las máquinas, los modos de trabajo, ¿sí?, para abaratar. Ahí en el capítulo 10 después hay una parte final, por un lado hay una discusión sobre la posibilidad de que el capitalista, independientemente que en primer momento pueda, o sea, recordemos que los capitalistas eran productores privados autónomos, ¿sí?, que cada uno en su unidad o en su fábrica decidía sin consultarle al otro. ¿Se acuerdan de eso? Que era un sistema basado en el individualismo en la decisión de producción. No había ninguna coordinación. La única coordinación se daba después, de hecho, en el mercado, cuando cada uno llevaba sus productos, y ahí se le reconocía o no al producto si se lo compraban o no y el precio que se lo pagaban. ¿Se acuerdan? Porque después cada uno produce acorde a su propia voluntad, guiado por la posibilidad de valorizar o no su capital y tratar de sacar el máximo nivel de plusvalía posible. En ese proceso entonces dice, bueno, independientemente de que estemos pensando en abaratar esas mercancías que hacen al salario como forma de extraer plusvalor relativo, el capitalista sabe que si él incorpora máquinas nuevas, su propia mercancía también va a bajar de valor, se va a abaratar, ¿sí? Entonces, si abarata su mercancía en una fábrica X, va a poder entonces ir al mercado
y vender esa mercancía a un valor promedio entre el valor social promedio y su propio valor, que es más bajo. ¿Sí? Les pongo un ejemplo. Si para producir un escritorio el capitalista A hace un escritorio y le lleva 10 horas, tiene un valor de 10 horas de trabajo, ¿sí? Incorpora una nueva, o sea, y estas 10 horas de trabajo es el tiempo de trabajo promedio que le lleva a todos los capitalistas, ¿sí? Si no, bueno, pongamos que este es un valor, ahí Marx le llama un valor social, que es el valor promedio, ¿sí? Todos en promedio, o al menos el tiempo de trabajo socialmente necesario es 10 horas. Eso es lo que se reconoce en el mercado, 10 horas de trabajo. Ahora, si el capitalista A se da cuenta de que puede mejorar con una nueva máquina, ¿sí?, la producción del escritorio, y vas a hacer el escritorio en 8 horas, cuando él va al mercado a ofrecerlo, ¿sí?, en realidad ahora él puede obtener una plusvalía también relativa, o lo que Marx ahí denomina una plusvalía extraordinaria, porque si a él, con la nueva máquina, acá ponemos, bueno, acá le podemos poner nueva fuerza productiva, la crecienta, mejora su capacidad, baja el valor a 8 horas, él puede ofrecer esa mercancía a 8, pero en realidad el mercado sigue validando 10 horas de trabajo. Entonces, él puede venderla a 10 horas de trabajo y obtener una rentabilidad o una plusvalía extraordinaria de 2 horas, ¿sí? Este sería un valor individual, dice Marx ahí. Estas 2 horas serían plusvalía extraordinaria. Bueno, que en realidad también tendría que llamarse plusvalía relativa, en el sentido que es relativa al tiempo individual y al tiempo social, ¿sí? Dentro de su proceso de trabajo, él sigue teniendo, él hace trabajar 10 horas, paga 6 horas la fuerza de trabajo, pero no obstante ahora, en ese tiempo, supongamos cada escritorio ahora en vez de en 10 lo obtiene en 8 horas, ¿sí?, de trabajo. Entonces acá hay un mecanismo ligado a la idea de reducir el tiempo de trabajo incorporando nuevas fuerzas productivas o mejoras en las fuerzas productivas, y la posibilidad de, en la competencia misma en el mercado, ser parte de los capitalistas que son más rápidos, ¿sí?, que son más productivos. Entonces, el capitalista individual va a estar estimulado, dice Marx, para hacer mejoras que le permitan reducir el tiempo de trabajo de su mercancía, para de esa manera ser más competitivo y poder obtener esa plusvalía relativa extraordinaria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, estas mejoras que se dieron en la fábrica del capitalista de escritorios, el resto de los capitalistas tarde o temprano van a poder acceder a la misma máquina, a la misma tecnología, y a la larga el tiempo va a pasar de 10 a 8, ¿sí? El nuevo valor social ahora va a ser 8, ¿sí? Se va a constituir en 8 horas. De esa manera, por un lado, se anula la plusvalía relativa extraordinaria, pero el conjunto de la actividad económica y de la sociedad ahora cuenta con una tecnología acrecentada en esa rama de la producción de escritorios que hace que todos los escritorios se produzcan en menos tiempo, ¿sí? Entonces, otra característica ligada a este aspecto específico del capitalismo, que es permanentemente buscar cómo revolucionar las fuerzas productivas,
está asociado a la posibilidad de que a través de la competencia, por determinados lapsos de tiempo, el capitalista que fue más productivo, que incorporó la mejora, pueda llevarse una ganancia extraordinaria, y a la vez hace que el resto de los capitalistas también se vean incentivados, y de conjunto esa plusvalía extraordinaria se anule para cada capitalista individual, pero todos queden ahora con una fuerza productiva más acrecentada, ¿sí? Si todos quedan con la misma tecnología acrecentada y nadie puede obtener esta diferencia de 2 horas de plusvalor extraordinario y siguen pagando el mismo valor de la fuerza de trabajo de antes, bueno, acá se les va a ocasionar un problema porque empiezan a tener menos plusvalía que antes, ¿sí? Bueno, ¿dónde está el secreto? Que justamente estas ramas que por determinado momento y cambio tecnológico son ramas donde se logra mayor productividad del trabajo, esas mejoras se van luego expandiendo a otras ramas que son las que producen los bienes de subsistencia, bueno, y los medios para producir medios de subsistencia. O sea, las mejoras tecnológicas se van expandiendo al conjunto de las ramas. La clave está, para que la plusvalía relativa se pueda hacer efectiva, que las mejoras tecnológicas lleguen en algún momento a las ramas que producen los bienes que conforman el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? La mejora tecnológica en algún momento tiene que llegar a este sector. Si llega a este sector, efectivamente el capitalista logra reducir el valor de las mercancías que hacen al valor de la fuerza de trabajo y de esa vía, o por esa vía, poder todos los capitalistas disponer de una plusvalía relativa superior a la que existía antes de aplicar la mejora tecnológica. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que hay un complemento en el análisis y un grado de concretitud mayor, porque una cosa es la forma pura de mejora la fuerza productiva y abarato el valor de las mercancías que hacen al salario, y otra cosa es en un grado de mayor concreción qué sucede cuando en realidad incorpora elementos de competencia, ¿sí? Ya el capitalista en el mercado con otros capitalistas, ¿cómo actúa? Bueno, se procede a este fenómeno de incorporar necesariamente tecnología para sacar la tajada, pero ese proceso, como no lo controla, se expande, se pierde la ventaja inicial y finalmente, si llega al ramo de las mercancías a salario, bueno, efectivamente ahí se baja el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? El saldo es entonces, si se logra eso, es volver a expandir el plusvalor relativo y tener ahora una economía que en todas sus ramas es más productiva, ¿sí? Todas las ramas, ya no la rama del escritorio, sino la rama alimenticia, por ejemplo, se transformó más productiva que antes, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que guía la idea de incorporar, qué es lo que guía la incorporación de nueva tecnología? Bueno, acá hay algo también específico del capitalismo, de que sí, la plusvalía relativa depende del desarrollo de fuerzas productivas o de acrecentarlas. Visto al revés, el desarrollo de fuerzas productivas depende de la posibilidad de obtener esa plusvalía relativa. O sea, las fuerzas productivas o la inversión tecnológica y en cambios está condicionada por la posibilidad de obtener efectivamente plusvalía relativa, ¿sí? O sea, la innovación tecnológica es justamente una decisión que toma el capitalista motivado por la posibilidad de acrecentar su plusvalía relativa, ¿sí? No lo hace por un amor por la humanidad, porque ya vimos que su único fin es el fin de lucro. Entonces, así como produce mercancías o alimentos, porque a través de producir alimentos se puede hacer más rico, también va a incorporar nuevas fuerzas productivas o mejoras tecnológicas porque le permiten hacerse más rico que antes, ¿sí? Y esto es un nudo central del funcionamiento de la economía capitalista, porque justamente cuando vienen todos los problemas de obtener plusvalía relativa o obtener plusvalía, es donde viene después todas las consecuencias sobre las dificultades para hacer nuevas mejoras o cambios tecnológicos, ¿sí?
De hecho, bueno, de nuevo, las columnas de economía internacional también analizan este otro elemento, que es el problema no solo de la baja inversión, sino también del problema de la productividad que está teniendo las principales economías del mundo, cuyas productividades aumentan muy poco o están prácticamente estancadas en los últimos años. Desde la última crisis no resuelta del 2008 se ha ido acelerando, pero hay un problema justamente que tiene que ver con también las posibilidades de obtener, a partir de incorporar nuevas tecnologías, mayores niveles de ganancia, algo que no se lo puede resolver. Entonces no hay inversiones tecnológicas significativas, ¿sí? Entonces se empieza a transformar en un círculo vicioso, porque también el capital que no invierte productivamente y mejora y acelera el proceso de trabajo y baja el tiempo, no puede hacerse plusvalía relativa, pero el hecho de no tener esa posibilidad asegurada hace que se vuelva más conservador. Bueno, ahí viene todo el problema de lo que Keynes llamaba los animal spirits, o sea, el espíritu animal del capitalista emprendedor, que arriesga, que desafía las leyes de la propia naturaleza económica capitalista, las trabas que puede haber comerciales, de inversión, las leyes del Estado. Bueno, todo eso en última instancia opera, sí, desde ya, pero hay un problema estructural que explica en parte también en la obra de Marx los problemas que hoy se pueden ver a grandes rasgos de baja productividad, baja inversión y consecuentemente bajo crecimiento económico, ¿sí? Porque si hay baja inversión hay también muy bajo crecimiento económico. O sea, la economía se relanza cada vez que se hacen nuevas inversiones y se amplía la capacidad productiva de esa economía, ¿sí? Bueno, entonces, decíamos, el saldo de esto es una economía que, sin embargo, gana mayor fuerza productiva. Ahora, para ir cerrando, la idea de este capítulo es que justamente esa reducción del tiempo de trabajo para obtener el escritorio y traducido para obtener los bienes que hacen falta para reproducir la fuerza de trabajo, ese proceso técnico que va permitiendo reducirlo no se traduce en una reducción de la jornada de trabajo. El trabajador no ve los beneficios que obtiene el capitalista en reducir los tiempos de trabajo para producir las mercancías. El trabajador de la fábrica de escritorios sigue yendo todos los días 10 horas, pese que sabe que ahora el escritorio lo hacen 8. Y si vuelve a aplicar otra mejora, va a bajar a 7, a 6, a 5, a todo lo que pueda bajar de acuerdo a la tecnología. Entonces, hay un problema ahí de que el trabajador sigue trabajando la misma jornada que antes. Por lo que dijimos, ¿no? Que si justamente la clave está en que si fijo esta jornada, para hacerme además plusvalor relativo, tengo que reducir el valor de la fuerza de trabajo incorporando tecnología. Entonces, no te voy a reducir la jornada laboral porque en realidad volvemos a cero. Entonces, bueno, te mantengo la jornada laboral e incluso el capitalista puede llegar incluso a aumentarla pese a meter nueva tecnología. Entonces ahí hay un problema que la posibilidad de que se redujese la jornada laboral, porque técnicamente es posible, a 8 horas, y no se haga, por un motivo de fin de lucro, lleva a que, por un lado, el trabajador se vuelva aún más esclavo de ese proceso de trabajo capitalista, ¿sí? Porque técnicamente están las condiciones para trabajar menos, recibir el mismo salario que antes, y sin embargo, su jornada laboral sigue siendo la misma, ¿sí? Entonces, bueno, también la aplicación de la tecnología en la sociedad capitalista, como tiene un fin de lucro, no libera al trabajador de una parte de su jornada de trabajo, ¿sí? Sino que incluso se la mantiene o se la puede extender. Ese es otro de los grandes problemas que hace al sistema capitalista, en tanto y cuanto, por un lado, revoluciona las fuerzas productivas, ahorra el tiempo de trabajo para producir cada mercancía, pero las jornadas laborales siguen siendo las mismas, ¿sí? Sí. Claro, sí. Acá, claro, en este proceso de plusvalor absoluto. Claro, la directa es
la que te contrato y te hago trabajar a cambio de un salario y cumplís una jornada laboral. ¿Sí? Claro, o sea, lo que hay que ver justamente que hay entonces un problema muy agudo, porque todo el desarrollo que posibilitaría técnicamente que toda la humanidad se beneficie al ver reducida su jornada de trabajo, no obstante, al ser un proceso de valorización, y no solo de trabajo, de valorización del capital, hace que esa tecnología y esos avances queden, los beneficios de esos avances queden en manos de los capitalistas y no en beneficio de los trabajadores en cuanto a reducir su jornada de trabajo, ¿sí? Bueno, visto desde el punto de vista socialista, cuando decían, bueno, ¿qué sentido tiene la obra de Marx, el capital, en la posibilidad de pensar una sociedad no capitalista? Bueno, en estas primeras conclusiones, ¿no?, que se pueden sacar a través de estos capítulos, se puede ver cómo la propia dinámica del capital va creando condiciones materiales y sociales que posibilitan la resolución de grandes problemas de la humanidad. En primer lugar, el contar con fuerzas productivas que eleven la capacidad de elaboración de cosas, de mercancías, para satisfacer necesidades, desde las más básicas a las más complejas. Entonces, el capitalismo ha hecho una gran contribución a la humanidad al haber llevado a la técnica a un nivel muy elevado a lo que era previamente a la existencia de la sociedad capitalista, y eso ha permitido al día de hoy contar con una capacidad de producción impensada y que puede resolver problemas directos de que todos tengan para comer, todos tengan para vestirse, todos tengan para alimentarse, etcétera, etcétera. ¿Sí? Desde el punto de vista técnico. Y es una conquista es un producto de la sociedad capitalista, ¿sí? El problema está justamente en que esa propiedad privada del capital y de los medios de producción lleva a que los beneficios de todos estos avances no sean compartidos por el conjunto de la humanidad, y mucho menos por aquellos que trabajan y producen la riqueza. Entonces, bueno, esa perspectiva encuentra en el propio capital la posibilidad de contar, por un lado, con un trasfondo económico y técnico suficiente como para avanzar en una resolución de esas problemáticas si se trastoca este orden de que el dueño del capital es el que dispone de la compra de las mercancías y la fuerza de trabajo para obtener plusvalía. Si eso se da vuelta eliminando la propiedad privada capitalista sobre esos medios de producción, se podría reorganizar para que todo ese avance tecnológico esté al servicio de una producción pensada de acuerdo a las necesidades inmediatas y no inmediatas del conjunto de la humanidad, acorde a la vez a poder ir aprovechando una reducción cada vez mayor de la jornada de trabajo sin afectar el salario o el valor de la fuerza de trabajo, ¿sí? O incluso hasta mejorarlo, ¿sí? Bueno, esa posibilidad existe también hoy en el siglo XXI, ni hablar por los adelantos que ha habido, y también existe en la posibilidad de contar con la fuerza social, que son los trabajadores, los que dentro de ese proceso de trabajo pueden revertir la situación. Desde ya que hacerlo implica un grado de organización y conciencia política y fortaleza a nivel también internacional para contar con una fuerza social que es decisiva para la producción, porque sin ella no habría producción y no habría valorización, sin los trabajadores, pero que bueno, tiene que lograr esa unidad y ese grado de conciencia para poder trastocar todo este orden, que es un orden que funciona internacionalmente, ¿sí? Con países que juegan distintos roles, pero dentro de todos ellos
se lleva adelante procesos de valorización de capital y por ende de explotación del trabajo asalariado. Bueno, no sé, yo creo que con esto en el capítulo más o menos abordamos. Después estas son las formas más puras, ¿sí? Como decía, hay que ver que el capital en todo este proceso de competencia, ojo, puede compartir, ¿sí?, una partecita, miren que dijimos que el salario es un componente histórico-moral, tiene un componente histórico-moral, no es solo el valor de lo inmediato para sobrevivir, sino que de acuerdo a las relaciones de fuerza entre las clases sociales, puede verse obligado el capitalista a elevar el componente histórico-moral del salario y hacerlo más alto, ¿sí? Cuestión que se expresa no solamente en la capacidad de poder adquisitivo, ¿sí?, sino también en lo que se denomina distribución del ingreso, en la posibilidad de que el trabajador participe un poco más en el reparto de toda la torta, ¿sí? El peronismo en Argentina ha promovido la idea de la igualdad con un 50 y 50, bueno, hoy estamos muy lejos del 50 y 50 y con posibilidades de seguir retrocediendo, pero esta idea de distribución hace no eliminar la explotación, pero sí a que hay momentos donde el capital puede tomar parte de estas ventajas y de acuerdo también al tipo de capital y dónde opera el capital. No es lo mismo el capital de un Estado imperialista como Estados Unidos, que tiene la posibilidad de extraer plusvalía de otros estados o de otros capitalistas en realidad que funcionan en otros estados subordinados a un país como Argentina. Pero así todo lo que quiero transmitir es la idea de que, ojo, lo del salario permanentemente es un terreno en disputa que no resuelve el problema de la explotación porque, por más que mejore, pero sí hay momentos donde el capital ha entregado alguna porción mayor, de acuerdo a que el trabajador o la clase trabajadora en realidad empieza a ser una amenaza y puede tomar la vía de mejorar esa distribución del ingreso para evitar que esa organización social y política sea realmente una amenaza a su propiedad privada. Entonces, hay momentos donde la mejora de estas ganancias extraordinarias y el desarrollo de la fuerza productiva se traduce en mejoras en los salarios de los trabajadores y en la participación de los trabajadores en el reparto total de la renta, ¿sí? De algún modo, bueno, es difícil ver eso en un mundo neoliberal de hace casi 40 años, donde más bien lo que se ha visto es siempre retroceder. América Latina en los últimos años tuvo aparentemente un periodo de dejar de caer y mejorar un poco. Ahora se está en una situación más bien indefinida, con más indicadores a caer que a volver a mejorar, pero lo que fue el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, o lo que se llamó Estado de Bienestar, y los años dorados de los años 50, fue un periodo donde el capital, por una serie de contradicciones también políticas y de cómo se salió después de la Segunda Guerra Mundial, la existencia de la Unión Soviética y demás, llevó a una relación de fuerzas que estuvo obligado a recomponer el salario relativo, o sea, esa distribución entre salario y capital más a favor de los trabajadores, ¿sí? Entonces, bueno, hay momentos donde parte de esas mejoras productivas, de esas mejoras tecnológicas para el conjunto. Después podemos hacer todos los análisis sectoriales que son justamente diversos, porque la realidad del capital es diversa, no solamente entre estados, como decíamos, sino de acuerdo a cada rama. Hay ramas que tienen salarios mucho más altos que otras, pese a que la jornada laboral sea la misma. Bueno, ahí entran en juego un montón de elementos, desde el tipo de tarea hasta el tipo de actividad, pero llevados a las formas puras, ¿no? Estos capítulos del capital son formas puras, juegan en todos ellos el mismo mecanismo. Y donde hay lugares donde sí se puede incluso elevar el nivel de salario acorde a la posibilidad de... están hablando otros. Elevar el valor del salario acorde a que ese sector pueda apropiarse de más o de un margen mayor de ganancia que otros o sobre otros, ¿sí? Bueno, eso lo comento para que tengan en cuenta un aspecto concreto o más concreto en realidad de las cosas abstractas que estamos hablando, pero que
al menos en todos estos capítulos lo que intentamos es dar una noción no solo de los conceptos fundamentales y de la importancia del plusvalor en el funcionamiento de la economía capitalista, sino también no perder de vista que es un momento de análisis de Marx que se mantiene todavía en formas muy puras, ¿sí? En formas generales, pero que comprenderlas es lo que permite ir luego a formas cada vez más concretas, ¿sí? Necesariamente el proceso hay que seguirlo como lo planteó Marx desde el punto de vista de comprender las formas más abstractas y puras hasta las formas más concretas dentro de lo que fue una obra inacabada, como ya fuimos planteando, y donde luego hay un desafío para todos los que nos proponemos continuar la explicación del funcionamiento de los fenómenos de la economía capitalista. Hay un desafío en retomar estas ideas de Marx en el Capital y poder ver qué grado de explicación nos pueden brindar y sobre todo qué herramientas de pensar la realidad concreta, ¿sí? Insisto, el que pretenda salir de este curso e ir directamente a explicar fenómenos de ahora, bueno, no es que es un problema del curso, no vengan a pedir que los estafamos, sino que hay un problema de la realidad misma que es mucho más compleja de lo que, en los aspectos concretos, de lo que hemos visto en esta primera parte, ¿sí? Habría que buscar la vuelta, al menos para poder tener otras instancias de avanzar en el estudio de lo que resta del libro 1. El libro 1, para los que quieran seguir leyéndolo, va a aspectos más específicos de cómo se extrae el plusvalor relativo, ¿sí? Hasta ahora vimos los aspectos generales, va a aspectos más concretos, y después ya empieza un análisis de cómo se pasa de esta producción de mercancías a una producción de apropiación de capital. Y bueno, libro segundo y libro tercero vamos ya a niveles mucho más complejos, incorporando los problemas de la competencia capitalista, la formación de las tasas de ganancia y el gran problema justamente de cómo la tasa de ganancia regula el funcionamiento de la acumulación y de la dinámica misma del capital y las crisis propiamente dichas, ¿sí? Pero bueno, fíjense que todavía tenemos fenómenos enormes y re complejos y muy importantes que no vimos, ¿sí? No obstante, en estos capítulos sí están dadas las coordenadas centrales para que por lo menos los que quieran seguir leyendo puedan hacerlo, y lo que necesiten consultar me lo consultan, ¿sí?